sentí bastante sensibilizado respecto a esto, porque bueno, el medio ambiente y los derechos indígenas son cosas que a mí realmente siempre me apasionaron, y por eso mismo elegí la carrera de sociología, no de antropología, sino capaz lo hubiera elegido. Pero bueno, ¿no? Y por eso mismo elegí este taller, y bueno, también creo que si hay de parte de las personas una cierta a veces apatía, de repente porque no estamos bien informados, ¿no? Porque si de repente existe esta información, hay más gente que de repente también va a sentir esta sensibilidad también por estos mismos temas, y por eso yo se lo quiero compartir a ustedes. Ya. En realidad, como decía Clau, tan técnico no es, no quería llegar a eso porque tendría que estar un montón de tiempo, ¿no? Así que más o menos vamos a tocar varios aspectos de las implicancias que tiene el Isibolo Sécule y el territorio indígena que está dentro también del Isibolo Sécule, ¿no? Bueno, es un paisaje más o menos de cómo es las diferentes faunas que hay, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de las áreas protegidas. Es importante conocer esto, ¿no? Las áreas protegidas dentro de Bolivia existen 22 áreas protegidas, ¿no? La extensión total de estas áreas protegidas son más o menos 183.000 kilómetros, que representa más o menos un 17% de todo el territorio boliviano, ¿no? Dentro de la Constitución de Bolivia hay 5 tipos de categorías de áreas protegidas. Bueno, las categorías van desde Parque Nacional, que es la categoría de máxima protección dentro de la Constitución, y la última que es Reserva Natural de Inmovilización, ¿no? Dentro de estas, entre medio de estas, existe, bueno, el área natural de manejo integrado, santuario nacional, monumento natural, etcétera, ¿no? Pero tenemos que entender que el máximo categoría de protección es el Parque Nacional, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las funciones de las áreas protegidas? ¿Por qué se crean las áreas protegidas? Bueno, principalmente existen hay varios porqués, ¿no? Digamos, en el lado ambiental podemos nombrar que mantienen y producen el agua, los sistemas hídricos, son hogares de las cuencas y subcuencas, bueno, también hídricas, regulan el clima, la temperatura, los vientos y las lluvias, sabemos más o menos cómo se manejan los bosques, cómo el efecto que causan las temperaturas, a la vez que talamos más se produce más CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Más carbono, ¿no? Ya, bueno, sí. Estas son todas las áreas protegidas que hay en Bolivia, ¿no? Ahí vemos, no solamente hay en la parte de oriente, también hay en la parte del altiplano, ¿no? Diferentes áreas protegidas, ¿no? Y la que nos concierne acá en este momento es esta de acá, la 3, que es el TIPI, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de las reivindicaciones indígenas. ¿Por qué es importante hablar de áreas protegidas y de reivindicaciones indígenas? Para empezar, bueno, dentro de la historia de Bolivia es una constante, y antes de la colonia también, y durante la república también, y durante los diferentes gobiernos nacionalistas, republicanos, conservadores, etc., las reivindicaciones indígenas. ¿En qué sentido? En que sean respetados simplemente los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De los derechos de subsistencia y el respeto a sus culturas y a sus modos de vida de las comunidades indígenas, ¿no? Fue una constante nacional, ¿no? Acá dice Alejandra Germani, que es una estudiosa, que dice: el problema de respeto y protección identitaria ha continuado a través de los años y hoy seguirá continuando, ¿no? Es un poquito, por eso existen también tantos temas de integración. No es una cuestión que implica tanto a Bolivia, sino es algo más mundial, pero en el caso de Bolivia la diversidad cultural es mucho mayor, ¿no? Así que a la vez puse que también es una gran oportunidad para romper esquemas, para crear nuevos paradigmas, también es un gran reto para poder representar en un estado todas las diferentes culturas, ¿no? Bueno, ahí más quería nombrar como hay varios levantamientos indígenas, tan bien entrar en detalle, pero hay varios, durante la época republicana, ¿no? Antes de la época republicana también, pero está desde el año 38, del año 35, después viene también con la revolución del 52. Hay un montón de reivindicaciones indígenas que de repente no las conocemos a fondo porque muchas veces son invisibilizadas en la historia, pero existen estas reivindicaciones indígenas, ¿no? Son mucho más mediáticas, qué sé yo, las de Mondo Méndez, Cañote, etcétera, etcétera. Pero también existen diferentes movilizaciones indígenas y todos eran por reivindicar su identidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la revolución del
52. La revolución del 52 también fue una revolución que, si bien integró a varios sectores dentro de la población boliviana que estaban queriendo reivindicar algo, digamos, en sí no llegó a tocar el fondo del problema dentro de las comunidades indígenas, dentro de la visión indígena, que era la defensa de su identidad. Sabemos más o menos que la revolución del 52 tenía varios tintes. Bueno, había estado bastante gente del POR, gente marxista, y en sí el marxismo lo que no contempla, una de las grandes fallas, o dos de las grandes fallas, que no contemplaba el medio ambiente ni la diversidad cultural, ¿no? Marx no podía plantear porque en esa época tampoco era imposible ver hacia el futuro, ¿no? Bueno, y lo que se hizo más que nada se dividieron durante, durante la reforma agraria, se repartió tierras en el altiplano, pero acá en la parte del oriente se crearon grandes latifundios. En la parte del oriente la reforma agraria no funcionó, ¿no? Dentro de estos grandes latifundios también había pequeñas comunidades indígenas que terminaron siendo como una especie de siervos hacia este modo de vida que básicamente se parecía a un modo feudal, ¿no? Ya. Ahora, bueno, todos estos tipos de luchas que tuvieron las comunidades indígenas tienen que sí o sí tienen que tener un planteamiento político, tienen que construir para eso un instrumento político para poder llegar sus quejas hacia el nivel estatal, hacia los diferentes niveles que ellos quieran hacerse escuchar su voz, ¿no? Para eso mismo los instrumentos políticos se crearon para legitimizar sus pedidos. Bueno, el primer movimiento que se creó, digamos así, que velaba por los derechos indígenas, fue la CCUTB, que se creó en el año 79, ¿no? Eso más o menos para un poco cortar contra el pacto militar campesino, que, bueno, más o menos un poquito sabemos toda la historia, ¿no? Y no quiero andar mucho en detalle porque son bastante diapositivas que tengo, ¿no? Pero el primer instrumento político fue en el año 1979, la CCUTB, que aglutinaba las reivindicaciones más o menos de todas las comunidades indígenas. Después se creó en la CIDO por también algunos problemas políticos, se dividió y se creó un bloque en Oriente que se llamó la CIDO en el año 1982. Primero empezó con 4 comunidades indígenas, a lo que después reivindicaron también las comunidades del Chaco, las del Amazonas y también las diferentes partes que tenemos dentro de lo que no es el área andina en Bolivia, ¿no? Al final llegaron a ser 32 comunidades indígenas, 32 pueblos indígenas representados dentro de los 36 que contiene Bolivia. 32 están representados por la CIDO, ¿no? Las otras dos están representadas por el CONAMAC, que es el Consejo de Audios y Marcas. Esto se creó en el año 1997, ¿no? Entonces al fin hay estos 3 tipos de instrumentos políticos. La CCUTB, está la CIDO y está el CONAMAC. Actualmente ahora la CCUTB está velando más por las reivindicaciones campesinas, porque en realidad sus siglas y también sus instrumentos políticos fueron creados para velar por las reivindicaciones campesinas. Anteriormente no existía esta división, no se entendía mucho la división entre indígena y campesino, se veía todo campesino. Por eso hubo la necesidad de crear 2 tipos de instrumentos políticos diferenciados de la CCUTB. Ya, ahora vamos a hablar un poco de las TCOs, los territorios indígenas. ¿Qué son las TCOs? La historia de los pueblos es la historia de su territorio, nos dice Héctor Rojas Vaca, ¿no? ¿Sí? Las tierras comunitarias de origen nacieron en el año 1994. ¿Qué son las tierras comunitarias de origen? Son lugares autónomos que tienen estos tipos de comunidades indígenas para que ellos puedan ejercer su organización política, económica, social, según sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, estas TCO son pequeñas comunidades autónomas donde ellos pueden hacer sus propias leyes según las necesidades culturales y según sus propias costumbres, ¿no? Además, estos son indivisibles, imprescindibles, inembargables, inalienables, irreversibles y también quedan exentas del pago de impuestos, ¿no? No se pueden dividir, no se pueden expropiar. Imprescriptibles quiere decir que cualquier tipo de delito que cometan, la historia puede ser anterior o en el futuro o en el pasado, claro, puede ser juzgado igual. Sí. Eso